domingo más aquí en este lado del mundo, pues bonito, contentos, felices. El tema de hoy lo vamos a tratar es la paciencia. Y tal vez alguien por ahí hace algunos años me dijo, híjola, qué tan bueno es orar por paciencia. ¿Qué tan bueno es orar por paciencia? Porque entre más oro por paciencia, parece ser que más difícil se me hace la vida. Entre más le pido a Dios que me dé paciencia, más pruebas me envía. Y bueno, tener paciencia no es un atributo y es un fruto del Espíritu Santo, es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero sin embargo, necesitamos paciencia para las cosas pequeñas, pero también para las cosas grandes. Pero, ¿qué es la palabra paciencia? Porque eso es el tema que vamos a estar desarrollando en estos minutos. ¿Qué es la paciencia? Pero antes de definir la palabra paciencia, si se dan cuenta en el fondo de esta diapositiva, hay una imagen. ¿Qué imagen ustedes ven? Bueno, vemos el cascarón de un caracol, un guante que figura al caracol. Y algunos dicen, tenemos que ser pacientes como el caracol, pero fuertes, luchadores para seguir caminando. Y cuando tú ves al caracol, uno lo ve y dice, wow, ¿cuándo llegará a su destino? Pues si le preguntáramos al caracol y le dijéramos, oye, ¿no tienes prisa? Tal vez él te responda despacio, que llegaremos. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros en estas temporadas, en estos tiempos, todo lo queremos ya, lo queremos rápido, pero hay cosas que no se pueden dar rápido, hay cosas que tiene un proceso. Por ejemplo, el labrador, aquel agricultor que hoy en día ya por la tecnología, químicos y todo eso, ya hacen que una planta en menos de 3 meses esté dando fruto. Pero una planta, desde el momento en que se siembra la semilla hasta llegar a la cosecha, lleva tiempo, lleva un proceso de tiempo, porque la semilla tiene que morir, tiene que quebrarse, tiene que abrirse para que surja la nueva vida y que esa nueva vida comience a dar ese desarrollo hasta llegar a la etapa madura para que dé los frutos. Y muchas veces son entre 3 a 6 meses de espera. Y mientras espera el agricultor que es la semilla brote y dé frutos, la tierra se tiene que trabajar, porque junto a la tierra o junto a la semilla que se sembró va a crecer la maleza, las espinas, los cardos. Y el labrador tiene que limpiarlo, constantemente tiene que limpiarlo para que aquella semilla que se sembró no se muera en el proceso. Y es lo mismo con nosotros tomando este ejemplo del agricultor al momento de querer esperar algo. Y como lo vuelvo a repetir, todos queremos ya las cosas. En el Salmos capítulo 37, versículo 7, en esta versión de Messenger que hemos estado utilizando, dice de esta manera, tranquilízate ante Dios. ¿Escucharon? Tranquilízate ante Dios. Ora ante Él. No te molestes con aquellos que suben la escalera, que se abren paso a codazos hasta la cima. Esta versión me encanta, me encanta. ¿Qué dice? Tranquilízate ante Dios. A ver, si algo a nosotros nos roba la paz, es precisamente la impaciencia. La impaciencia es el enemigo de los buenos resultados. Cuando todo lo hacemos al aventón,
y queremos ver los resultados inmediatos, eso provoca frustración, daños emocionales y nos privamos de ver los sueños realizados porque inmediatamente lo abandonamos. Y lo primero que hacemos es, ¿por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué Dios a mí no me perdona una? ¿Por qué a mí Dios siempre me la tiene bien puntual y no suceden las cosas como le pido? Bueno, es que para que las cosas sucedan y que nosotros veamos los resultados, debemos de desarrollar precisamente este fruto, que es la paciencia. Date cuenta, es un fruto. Pero ¿qué es la paciencia? Es la habilidad. Ojo, es la habilidad. Una vez más, ¿qué es la paciencia? Es la habilidad de tolerar el dolor de que algo o algo vaya en contra de mi voluntad. Ah, esto no lo esperábamos, ¿va? ¿Cómo que la paciencia es la capacidad de tolerar el dolor? Sí, es la capacidad de tolerar el dolor cuando alguien o algo va en contra de mi voluntad. Por eso existen las decepciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos una expectativa tan alta de una persona o de algo, de un proyecto, y las cosas no se dan, y eso, el proyecto, la persona, va en contra de lo que nosotros planeamos, eso causa dolor, porque uno dice, pero yo esperaba más de fulano, yo esperaba más de sutano. ¿Cómo es que él o ella hizo lo contrario a lo que yo estaba haciendo? Y eso es precisamente la paciencia, que tengamos la habilidad de tolerar el dolor de que algo o alguien vaya en contra de nuestra voluntad. Entonces, la impaciencia que es lo contrario, es una forma de enojo. Nos enojamos. Entonces, estamos impacientes o ligeramente irritados y entonces comienza una intensificación, nos intensificamos y pasamos a estar molestos, indignados, enojados, exasperados, furiosos y finalmente totalmente enfurecidos. Y en cada caso nos enojamos porque no se cumple nuestra voluntad y no podemos tolerar el dolor que eso nos está provocando. Es solo una cuestión de intensidad lo que nosotros desarrollamos al momento de que algo va contracorriente a lo que nosotros deseamos. Tener paciencia es absolutamente necesario, mis amados. ¿Para qué? Pues para tener éxito y placer en la vida. Si nosotros, ¿cuál es el consejo de la palabra? ¿Cuál es el consejo de la palabra? Tranquilízate ante Dios. Si nosotros llegamos impacientes ante Dios, y mira Dios esta situación, y mira Dios lo que está sucediendo, Señor, ayúdame, porque cuántos años, y el Señor te va a decir, es que el problema no está en mí, porque Dios no tarda en cumplir sus promesas. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros los seres humanos. Porque si Dios, imagínate, si Dios respondiera a nuestras oraciones al segundo que nosotros lo hacemos, nosotros estuviéramos malcriados. Porque diríamos, ah, Dios me contesta así. Y hay gente que así lo hace. Hay gente que abusa de la bondad
de la misericordia, del amor de Dios. Y todavía se jactan diciendo, a mí Dios me contesta todas mis oraciones. Bueno, ¿por qué sucederá? ¿Por qué pasa? Pero cuando no suceden las cosas como nosotros lo tenemos pensado, entonces empieza ese dolor en nuestros corazones. Ahora bien, las personas tienen defectos, cometen errores y grandes errores y a menudo son muy irritantes. Una persona paciente, una persona que es paciente, entiende que cada relación que tenga requerirá soportar las debilidades y malas conductas de estas personas. Entonces, la persona paciente resuelve, escucha bien, la persona paciente resuelve soportar la carga de otras personas y no abandonarlas cuando las cosas se ponen difíciles. Es como aquella persona, ¿no? Impaciente. Cuando hay una persona impaciente y no tiene la capacidad de tolerar los errores de los demás, ¿qué sucede? A la mañana siguiente ya te tienen bloqueado de WhatsApp, te tienen bloqueado de todo lado y de repente dice, ¿qué le sucedió? ¿Qué pasó? O te dejó de hablar y tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Impaciencia. Pero bueno, vemos ahí que esa persona no ha desarrollado los frutos de la paciencia para poder ser feliz en la vida. Entonces, paciencia, mis amados, paciencia no significa ocultar tu molestia o enojo. Eso no significa paciencia. Mira qué paciente es esta persona. Ni se enoja, ni se molesta. Qué paciente, no. ¿Quién te dijo que una persona paciente no se enoja, no se molesta? Es que el hombre más paciente del mundo fue Moisés. Soportó a más de 2 millones de personas. Ah, es lo que te dicen, ¿va? Pero ve la historia de Moisés y tú dices, ay, por esta causa no entró a la tierra prometida, lo sacaron de sus casillas, lo hicieron enojar, golpeó la peña cuando le habían dicho no la golpees, solamente háblalo. Claro, todo hombre, todo hombre puede perder su paciencia en su momento, pero una persona que es consciente de que la paciencia es un atributo, es una virtud, es un fruto, a pesar de que esté molesta o enojo, nunca se va a salir de sus casillas. Escucha bien lo que mencioné hace un momento. Si nosotros, alguien nos hace salir de nuestras casillas o molestarnos o enojarnos, tenemos que aprender que eso es ligeramente algo que va a suceder con cualquier persona. Nos podemos irritar todos ligeramente, pero si comienza la irritación, comienza a intensificarse y pasamos de la leve irritación a estar molestos, indignados, enojados, exasperados, furiosos, entonces pasaremos de estar brevemente, ligeramente irritados a estar furiosos, que después pagaremos consecuencias de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, es bueno. La paciencia no significa soy bueno ocultando mi molestia o enojo. No, 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 no. Al contrario, lo único que haces al momento de ocultar tu enojo, tu molestia, es provocarte un daño a ti mismo. Es provocarte una enfermedad cardiovascular, gastritis, colitis y, mira, ansiedad, depresión, porque no sabes hablar tus emociones, no sabes expresar tus emociones.
Entonces, paciencia no significa que soy muy bueno ocultando mi molestia o enojo. Significa llegar a un lugar de aceptación real, una aceptación real de todo lo que me está sucediendo. En pocas palabras, hacer consciente aquello que me está molestando o me está irritando, hacerlo consciente. Jesús es un ejemplo. Jesús, el hombre más manso sobre la tierra y paciente sobre la tierra, tuvo que demostrar su enojo y su molestia. Estaba molesto porque la casa, el templo, la casa de su padre, lo habían convertido ¿en qué? En un mercado, en un centro comercial. Y se enojó, se molestó, manifestó su molestia de lo que estaba sucediendo y corrió a todos los cambistas, pero él nunca anduvo haciendo todo eso cada rato, cada 8 días, cada Shabbat, no. Una vez lo hizo y les demostró que la casa de su padre es casa de oración, no casa de mercaderes. Y nunca más vuelves a ver a Jesús haciendo ese mismo acto de reverencia. Pero sí se molestó, se enojó, pero mantuvo la calma. Llevó esa tormenta de emociones, lo llevó y lo controló, porque en él habitaba el Espíritu Santo. Entonces, una persona que aun cuando tiene el Espíritu Santo, debe de ser capaz de manifestar levemente la molestia o el enojo, pero controlarlo rápidamente. Controlarlo rápidamente. Entonces, esto significa estar en un lugar donde puedo pensar con claridad cómo responder apropiadamente a las situaciones desafiantes y no limitarme a reaccionar. No te limites, ten cuidado solamente, no sofoque, no ahogues esas emociones de enojo, de irritación, no los ahogues, manifiéstalo, pero, pero, ponle límites, nunca pases más allá de dañar, lastimar a una persona, a herir a una persona. Entonces, una persona verdaderamente paciente sigue siendo una persona amable, con quien con la persona que lo irritó, sin evitar, ojo, sin evitar ayudarla ni desconectarse de esa persona. Entonces, cuando una persona que no es paciente se desconecta de todos se desconecta y es irritante esa persona y se desconecta, dale su espacio, dale su tiempo, déjalo, pero no permitas que eso te dañe a ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es lento, lento para la ira. Se refiere a la paciencia de Dios. Y a menudo nos comportamos de forma opuesta a lo que Dios es. Si Dios soporta pacientemente, porque Él sabe que nosotros los seres humanos cometemos errores e incluso transgredimos de manera directa y voluntaria las leyes de Dios. Pero sin embargo, él sigue siendo paciente. La Biblia lo dice en el Salmo 103, dice, Dios es lento para la ira. Ahí está la paciencia. Es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Dios te tiene paciencia. ¿No crees que Dios, alguien por ahí me dijo, yo creo que una de mis hijas ayer en la noche me dijo, ¿tú crees que Dios en algún momento se llega a cansar de mí? Y yo le dije, no. Pero si nosotros no corremos a su presencia, puede ser que Dios en su momento, Él va a permitir, como a Pedro, que seas zarandeado, que seas tocado, que seas tentado como a Job fue tentado, porque muchas veces Dios utiliza las enfermedades, las crisis, las situaciones
para atraernos a su presencia otra vez. Pero ¿por qué lo usa? Él es paciente. Entonces Dios se enoja. Sí, claro, Dios se enoja. Claro, Dios se molesta, pero Dios es paciente. Pero no abusemos de su paciencia. ¿Por qué? Porque tarde que temprano Dios va a permitir que las cosas sucedan y que las cosas no se, ahora sí, puedan alcanzarnos, lo voy a poner así. Entonces, aquí veamos esto. La paciencia no es una característica natural. La paciencia no es una característica natural, sino un don que Dios nos da como fruto de su Espíritu Santo. De manera que es indispensable que cooperemos con el Espíritu Santo mientras desarrollamos paciencia en nosotros, pues dicha característica puede salvarnos del dolor de la desobediencia. Observa bien. Entonces, si la paciencia es un atributo, si la paciencia es una virtud del ser humano que debe de desarrollar, va acompañado de la mano con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser pacientes solamente porque, lo voy a desarrollar, aunque hay pasos prácticos para desarrollar la paciencia, porque tener conciencia, por ejemplo, tener conciencia de las situaciones en las que te resulte difícil tolerar el dolor que otros te provoquen sin desconectarte, es hacer muecas o hacer un momento sarcástico o enfadarte o algo peor. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Si yo estoy consciente de que tarde que temprano algo me va a provocar dolor. ¿Qué debo de hacer? Hacerlo consciente. Número uno, hazlo consciente. No somos perfectos nosotros los seres humanos. Cualquiera te puede hacer enojar, cualquiera te puede hacer una mueca, cualquier persona te puede hacer un comentario sarcástico, te puede hacer enfadar o algo peor. Entonces, ¿qué debo de hacer con toda esta información? Debo de hacerlo consciente. Va a existir personas así. Por lo tanto, yo debo de hacerlo consciente para estar preparado. Ahora bien, escoge una situación recurrente sobre lo que te gustaría trabajar. ¿Qué es lo que a ti te sucede recurrentemente? ¿Qué te sucede? Escoge una, escoge una. En el trabajo, con los hijos, escoge algo que te sucede recurrentemente que te saca de tus casillas. Escoge una situación y empieza a trabajar en esa situación. No me voy a molestar, no me voy a enojar, no me van a sacar de mi casilla. Eso es desarrollar paciencia. Ahora bien, visualiza la forma ideal en el que te gustaría manejar esa situación con calma. Visualízalo, aceptando el defecto o la mala conducta de otra persona y respondiendo de forma amable con esa persona. Ok, esta persona en mi trabajo ya sabe por dónde llegarme para que yo me salga de mis casillas, me irrite, ¿ok? Visualiza la forma ideal que te gustaría a ti, cómo manejarías esa situación si vuelve a pasar. Como los hijos, ¿no? Nos toman la medida y ya saben por dónde llegar para hacernos enojar. Pero cuando nosotros descubrimos eso, entonces le hacemos lo contrario, reaccionamos de manera contraria. Por ejemplo, hay personas que le gusta verte llorar, le encanta verte llorar. Bueno, proponte a ti mismo, a que no lo va a lograr cuando vuelvas a tener un encuentro con esa persona. Y que todo lo contrario, vas a ser maduro,
vas a tener temple, vas a tener paciencia y vas a escuchar. Y como decía mi mamá, debes desarrollar como aquella imagen, decía, que tenía oídos de palo, decía. O sea, le perforaron el oído y por uno le entraba y por el otro le salía, decía mi mamá. Y debemos desarrollar esas habilidades. No todo lo que te dicen los demás es algo que tú debes de aceptar como algo cierto. El apóstol Pablo dice, examínalo todo, ten la capacidad de cuando estés escuchando a alguien decir algo negativo o algo positivo entre su charla, ten la habilidad de discernir y separar lo bueno de lo malo. Desecha lo malo y quédate con lo bueno. Y no seas aprensivo y te quedes con toda esa información. No lo hagas, porque lo único que quiere es asfixiarte emocionalmente, intelectualmente, porque hay gente muy habilidosa para lograrlo hacer. Pero bueno, aquí visualiza la forma, visualízate cómo lo vas a lograr para que eso no te afecte. Practica estas conductas externamente, incluso si por dentro te sientes irritado o a punto de estallar, puede llevar mucho tiempo, puede llevar mucho tiempo llegar a ponerlo en práctica, pero no te rindas, aunque siga fallando, practica las conductas positivas en tu vida. ¿Por qué? Porque la paciencia, mis amados, lo vuelvo a repetir, va de la mano con el Espíritu Santo. Pero la paciencia puede ser definida de diversas maneras. ¿Cómo podemos definir la paciencia? Vamos viendo. Número uno, perseverancia en calma, sin quejas, al estar bajo estrés o molestia. Eso no significa, este primer punto, perseverancia en calma y sin quejas, esta última palabra, sin queja, no lo tomes tan literal, en el sentido de que entonces no me puedo yo quejar con nadie, no puedo hablar con nadie, no puedo yo entonces expresar mi frustración. Claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Debes de buscar a una persona que yo le llamo pararrayo. La persona pararrayo es aquella persona que tiene la habilidad de escuchar a personas con este tipo de emociones y que esas personas pueden pasar 20, 30, 40 minutos escuchando a una persona de todo y son como los pararrayos. Ellos reciben todo y lo desechan. Pero puedes hablar y tienes que hablar lo que está sucediendo en ti, contigo, tienes que hablarlo al estar bajo estrés o molestia, porque si tú no lo hablas, al ratito ese estrés, esa molestia, es como una pequeña bomba que te va a hacer un hueco en el estómago, una gastritis, una úlcera, colitis y todo lo que termine en itis, ¿no? Porque sí sabías que muchas de las enfermedades de las personas en este tiempo son psicosomáticas, son provocadas por el pensamiento y manifestadas por el cuerpo. Incluso hay una terapia, ¿no? ¿Cómo se llama esta terapia psicológica? Um, bueno, ahorita me voy a acordar, más que se me fue. Pero hay una terapia que te ayuda, que es la logoterapia. Expresarla con palabras, logo, palabra, terapia, las terapias con palabras, expresar las palabras que te están aquejando, la logoterapia, ¿sí? Esta terapia, voy a ponerlo así, la inventó un superviviente del holocausto y escribe un libro, El hombre en busca del sentido.
tienes la oportunidad de comprarlo, cómpralo. El hombre en busca del sentido, y ahí habla de cómo la logoterapia le ayudó a vencer la situación que estaba viviendo en el holocausto nazi. Entonces, nosotros tenemos que hablar, no tenemos que tragárnoslos. No, tienes que hablar, tener un carácter agradable, a pesar de que algo te moleste o te estrese, debe de ser amable con las demás personas. Los demás no tienen la culpa de lo que te está sucediendo internamente. La voluntad para esperar, debes desarrollar voluntad para poder esperar pacientemente. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el salmista? Tranquilízate delante de Dios. Tranquilízate delante de Dios. No, no te precipites. No te precipites. Tranquilízate delante de Dios. Porque aún con Dios hay gente que aún con Dios se enoja porque las cosas no salieron como él o ella estaban pensando que iban a salir. Se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han desarrollado voluntad para poder esperar pacientemente. ¿Cuál es el consejo de la palabra? No dice tranquilízate, tranquilízate. ¿Por qué tranquilízate? Porque si nosotros nos desesperamos, no vamos a obtener los resultados que deseamos. Nunca. La paciencia, escucha bien, la paciencia infinita otorga resultados inmediatos. Eso lo dijo un psicólogo, James Altucher, y él decía, la paciencia infinita otorga resultados inmediatos. Tranquilízate. Que no nadie te robe la paz, sino mantén la calma dentro de ti para que puedas ver los resultados que deseas, esos de resultados que anhelas. Entonces, la paciencia trae como resultado los siguientes errores. La impaciencia trae como resultados los siguientes errores. Suposición, número uno. El primer error de los impacientes es suponer. Si Dios se demora en responder nuestra petición, suponemos que podemos proseguir con nuestros planes, pues no los ha prohibido. Date cuenta. Es que si Dios se demoró en responderme, entonces yo voy a seguir con mis planes. Ahí está Saúl. Saúl, Dios le dijo a través del profeta Samuel, no hagas nada. Espera 7 días hasta que yo llegue, porque Samuel era el profeta, el sacerdote, hasta que yo llegue, ofrezca sacrificio a Dios y nos muestre lo que vamos a hacer. Y solamente porque se tardó un día más el profeta, ¿qué hizo Saúl? Él mismo agarró, dijo, voy a proseguir con mis planes de avance en la guerra, voy a seguir con la idea de mi conquista, me voy a ir a pelear, pero antes voy a ofrecer mis sacrificios ante Dios. Y cuando él estaba terminando de ofrecer su sacrificio a Dios, que llega el profeta y le dice, ¿qué haces, Saúl? ¿Qué acabas de hacer, Saúl? ¿Qué no te dije que esperaras hasta que yo llegara? Esto te va a costar la suposición. Nunca, nunca creas que Dios está de acuerdo con el proyecto que tú estás realizando hasta que no veas que Dios está en medio de este plan. Mal uso de las sagradas escrituras. Entonces, la impaciencia nos lleva a hacer mal uso también de las escrituras. En otras ocasiones, quizás tratemos de manipular la palabra de Dios con tal de obtener lo que queremos. Buscaremos en la Biblia hasta encontrar un pasaje que parezca apoyar nuestros deseos. Y yo conozco a varios que son así. Conozco a varios que son de esta naturaleza. Utilizan las escrituras para cubrir
sus propios deseos, por la impaciencia, para que no me juzguen, para que no me critiquen, para que no me señalen, no me discriminen. Voy a utilizar las escrituras para respaldar lo que yo estoy haciendo. No es así. Manipulación. Una persona impaciente es una persona manipuladora. También podemos intentar manipular las circunstancias para justificar nuestras acciones. Es que yo pensé, es que yo creí, es que no es que creímos, no es que pensamos, es que no es que nada. Tenemos que ser pacientes para que nosotros podamos ver los resultados que deseamos. ¿Cuáles son los requisitos de la paciencia? ¿Cuáles son los requisitos de la paciencia? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos de la paciencia. Número uno, fe en Dios. La paciencia debe de tener un acompañante, fe. ¿En quién? En Dios. Debemos de confiar en que Él siempre nos guiará, pues es lo que nos ha prometido Él. Recuerda que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió, Él lo va a cumplir. Solamente ten paciencia. Si nosotros desarrollamos la capacidad de soportar el dolor por saber esperar, esto te va a traer buenos resultados. Número dos, obediencia. Para seguir la dirección del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a obedecer y a esperar con paciencia. La obediencia trae buenos resultados. Pero ¿obediencia a quién? Es que yo he obedecido a los hombres y todo me ha salido mal. Es que la Biblia no dice obediencia ciegamente a un hombre, está diciendo obediencia a Dios. Obediencia a Dios. La obediencia a Dios trae resultados buenos. Ahora, debo de obedecer a los hombres, a mis autoridades, siempre y cuando no dañe mi integridad como persona. Si algo me va a dañar, que me estén pidiendo una autoridad eclesiástica, me esté pidiendo algo que yo sé que va en contra de mis valores espirituales, morales, no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Pero estás desobedeciendo, es tu autoridad. Sí, pero es hombre. Antes de ser autoridad, es un hombre que puede estar fallando y yo no puedo obedecer algo que me va a perjudicar tarde que temprano. Discernimiento del tiempo de Dios. Debemos desarrollar eso. El Espíritu Santo nos guía en lo que respecta al tiempo apropiado para nuestras peticiones. Y si todavía no es la voluntad de Dios, también nos da la gracia para saber esperar. Tiempo. El tiempo es algo que no lo podemos reciclar. El tiempo es algo que nosotros no podemos evitar. Estamos en esta tierra y el tiempo es algo que a nosotros nos va a acompañar durante toda esta vida. Y por lo tanto, el tiempo está en las manos de Dios. Escúchalo bien. No es, ¿qué dice Gálatas 4:4? Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Nacido de quién? Nacido de mujer. Pero llegado el tiempo. ¿De quién? Llegado el tiempo de Dios. Vino Jesucristo. Nunca vino en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, porque no estaban preparados. Si algo nosotros no hemos recibido, será porque no estamos preparados todavía en recibirlo. Por eso nosotros necesitamos desarrollar esa paciencia y discernimiento en el tiempo. Amar a Dios es otra de las características que debemos de desarrollar. Amar a Dios. La obediencia al Señor es una evidencia de nuestro amor a Él, ya que nuestro corazón lo busca y estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. Por el contrario, cuando nos impacientamos, no demostramos amor al Señor, sino solo a nosotros mismos. Entonces, cuando somos impacientes, no le estamos demostrando amor a Dios, estamos demostrándolo
nosotros mismos. Y hay gente que dice, ya ves, que yo sí pude, ya ves en cuánto tiempo lo logré. Mira, son impacientes, pero que son, número uno, narcisistas, amantes a sí mismos, se aman ellos a sí mismos y quieren demostrarle a los demás que ellos no necesitan a Dios para hacer sus cosas. Bueno, esto trae frutos tarde que temprano también. Dios expresa su amor al no concedernos al no concedernos lo que de manera egoísta deseamos, pues no es lo mejor para nosotros. Es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, está en la voluntad de Dios. Y si no está en la voluntad de Dios, debo de ser capaz de aceptar la decisión de Él. Valentía, tenemos que ser valientes para obedecer a Dios y esperar con paciencia a que dirija nuestro camino. Puede que comencemos a sentirnos desesperados, como que si estuviéramos al borde de un abismo y a punto de caer, pero Dios, que es todopoderoso, está siempre a nuestro lado. No corras, aprende a dar pasos despacios, pequeños pero seguros. Acuérdate de la imagen del caracol, va despacito, va despacito. Como aquella fábula, ¿no? De la tortuga y la liebre. La liebre reta a una carrera a la tortuga y la liebre, confiado en su velocidad, sabemos la fábula, que corre y se quedó dormida. Y no se dio cuenta del tiempo en que se quedó dormido la liebre y la tortuga pasó. Y al final, ¿quién crees que ganó? La tortuga. Muchas veces la paciencia nos va a llevar a pasos pequeños, pero seguros para llegar a nuestra meta. No corramos, tengamos paciencia. Ahora bien, eso no significa que voy a dejar de hacer lo que me corresponde hacer. No, yo tengo que seguir haciendo lo que me corresponde hacer, pero con paciencia ahora. Y a Dios le voy a dejar lo que a Él le corresponde hacer, mientras yo sigo haciendo lo que a mí me corresponde hacer. Entonces, yo debo de estar determinado para esperar. En el Salmos 32:8 dice y afirma, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nos negamos a buscar la guía de Dios y somos impacientes, no recibimos los resultados esperados. Te haré entender. Durante el proceso de la paciencia, Dios nos hace entender y nos enseña qué es lo que debemos de hacer y en dónde debemos de caminar. No seamos impacientes, no seamos impacientes. Dejemos que Dios trabaje en nosotros y que podamos tener los resultados, pero en el tiempo de Dios. Ahora bien, observa esta última lámina. Aquí, Santiago 5:7 dice, mientras tanto, amigos, dice, esperen pacientemente la llegada del maestro. Ustedes ven que los agricultores hacen esto todo el tiempo, esperando que sus valiosas cosechas maduren, dejando pacientemente que la lluvia haga su trabajo lento, pero seguro. Sean pacientes como ellos. Manténganse firmes y fuertes. El maestro podía llegar en cualquier momento. No te impacientes. Lo que estás esperando va a llegar tarde que temprano. Mira, te lo dice alguien que de paciencia no tenía absolutamente nada. Todo lo quería para allá, si no me enojaba. Pero cuando yo veía los resultados no eran lo que yo esperaba. Y siempre me molestaba, no con los demás, conmigo mismo. Y decía, por mi impaciencia, no logré lo que deseaba lograr. Muchas veces los resultados que tenemos no son los que esperábamos porque no fuimos capaces de esperar. Seamos pacientes.
no caigamos en la impaciencia, que eso te va a llevar a muchos dolores de cabeza. Recuerda que el fruto del Espíritu es la paciencia. Aunque nosotros lo veamos como una virtud, aunque nosotros lo veamos como una cualidad de una persona, la paciencia siempre va a ir de la mano con el Espíritu Santo, ¿sí? Y es algo que nosotros siempre debemos de tener presente, siempre debemos de tener presente. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Escúchalo bien. ¿Qué es la paciencia? Es tener la capacidad de soportar o padecer y soportar algo sin que nos alteremos. Cuando nosotros logremos este fruto, vamos a ver buenos resultados. La paciencia es la capacidad que todos debemos de poseer para tolerar, atravesar y soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo, ni perder la calma, ni perder los estribos, sino que nos mantengamos ahí, quietos. Entonces, ser pacientes es no soltarnos a nosotros mismos en la adversidad, sino mantener la compostura. Todos podemos tener problemas y vamos a tener problemas. Nadie puede decir yo no. Todos vamos a tener situaciones que nos pueden llevar a sacarnos de nuestra casilla. Pero recuerda que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo.